Bienvenidos de nuevo a Resumen de Pelis. Hoy hablaré de una comedia de aventura familiar de 2013 titulada Jack the Giant Slayer. Se revelará la trama, así que tengan cuidado y sigan atentos. Había una vez un niño llamado Jack que vivía con su padre. Al niño le encantaba leer la historia de los gigantes, que su madre solía contarle antes de fallecer. La historia dice que, hace mucho tiempo, unos monjes descubrieron unas semillas mágicas. Esperaban que las semillas crecieran y crearan un camino hacia lo divino. Desafortunadamente, cuando subieron por el tallo de frijol, encontraron otra cosa. Ese lugar era Gantua, el hogar de feroces gigantes. Los gigantes descendieron a la tierra, saqueando y dañando a los humanos, y desarrollaron un gusto por la carne humana. Esta historia también era disfrutada por la joven princesa Isabel. Su madre se la leía y le preguntaba si temía al líder gigante de 2 cabezas. La niña dijo que no, así que su madre continuó. Los monjes recurrieron a la magia oscura para encontrar una forma de controlar a los gigantes. Crearon una corona con los corazones derretidos de los gigantes. El rey Eric usó la corona para esclavizar a los gigantes y los envió de regreso a Gantua, convirtiéndolo en su prisión. Cortó el tallo de frijol y la paz volvió a su tierra. Algunas reliquias de esa época fueron enterradas con el rey y la historia se convirtió en leyenda. Cuando el padre de Jack lo arropó, el niño le preguntó si los gigantes volverían. Él le dijo que los guardianes del rey, nacidos de sangre noble, los derrotarían. El padre de Jack le dijo que los gigantes no eran reales. La madre de Isabel le dijo que el rey Eric sí era real y que ella llevaba su linaje. Cuando Isabel mencionó que había visto su tumba en las catacumbas, su madre se dio cuenta de que había estado explorando el castillo. Pero no se enojó porque quería que Isabel conociera el mundo si algún día llegaba a ser reina. Esperaba que Isabel tuviera la fuerza para hacer del mundo un lugar mejor. Después de que el padre de Jack salió de la habitación, el niño siguió leyendo la historia. El relato decía que los gigantes regresarían para librar una guerra contra la humanidad y matar al último descendiente de Eric. 10 años después, el tío de Jack lo envió a vender el caballo, advirtiéndole que no se distrajera. Cuando Jack, ahora adulto, llegó al pueblo, intentó vender su caballo y su carreta. Jack se distrajo de inmediato con el teatro del pueblo. Estaban representando la historia del rey Eric y los gigantes. Jack vio a una hermosa chica entre la audiencia. Ella también se dio cuenta de que él la miraba. Antes de que terminara la obra, 3 hombres comenzaron a molestar a la chica. Jack decidió intervenir. Cuando la siguieron afuera, uno de los hombres golpeó a Jack en la cara. Jack les suplicó que dejaran ir a la chica. De repente, apareció un guardián real detrás de ellos. Los hombres se disculparon con el guardia, no queriendo problemas. Cuando vieron a la princesa Isabel montarse en uno de los caballos, se arrodillaron, dejando a Jack perplejo. Él se dio la vuelta y el guardia le dijo que también se arrodillara. Fuera del teatro, Jack se dio cuenta de que alguien había robado su carreta. Mientras tanto, Roderick y Wick discutían sobre el futuro matrimonio de Roderick con la princesa. Se encontraron con un monje y lo dejaron pasar. Una vez dentro de la sala de reliquias, Roderick revisó rápidamente los objetos. Las semillas mágicas habían sido robadas, pero la corona del rey Eric seguía allí. Ordenó a Wick cerrar las puertas de la ciudad y encontrar al monje. El monje se dio cuenta de que lo estaban cazando. Cuando Jack apareció para vender su caballo, el monje le ofreció 10 monedas. Jack aceptó encantado, siempre y cuando el monje tuviera el dinero. En lugar del dinero, el monje le dio las semillas como garantía. Jack no estaba impresionado, así que el monje le explicó que eran reliquias sagradas. Le dijo a Jack que podía devolverlas a la abadía a cambio del dinero prometido. El monje le advirtió que no perdiera las semillas ni las mojara. Mientras Jack seguía considerando, el monje salió de la ciudad a caballo. Lo persiguieron y capturaron al monje. Mientras tanto, Isabel regresó al castillo, disculpándose con el guardia Elmond por hacer su trabajo más difícil. Al mismo tiempo, el tío de Jack lo regañaba por intercambiar el caballo por unas semillas. Le dijo a Jack que tenía que madurar, ya que ya tenía 18 años. El rey también estaba regañando a la princesa por salir del palacio sin sus guardias, recordándole que era la futura reina. Ella preguntó por qué su padre la obligaba a casarse con alguien, el doble de su edad, alguien que no amaba, como Roderick. Isabel le dijo a su padre que no era una criatura débil ni indefensa. Él le respondió que era igual a su madre.
El tío de Jack, furioso, esparció las semillas sobre la mesa, diciendo que tendría que vender lo que quedaba de las pertenencias de los padres de Jack. Jack le suplicó que no lo hiciera, pero su tío no cedió. Isabel le rogó a su padre que la dejara explorar libremente el reino, pero él le dijo que no quería perderla como había perdido a su madre. A pesar de sus esfuerzos por convencerlo, la decisión final del rey fue que se casaría con Roderick y se quedaría en el palacio. Isabel se fue decepcionada, pero esa noche desobedeció a su padre una vez más. Mientras tanto, Wick y Roderick estaban interrogando al monje. El monje dijo que deberían haber dejado las semillas donde estaban enterradas, ya que fueron creadas con magia oscura, y no podían ser controladas. Roderick lo mató después. Jack estaba preocupado por su tío durante la tormenta. Al mismo tiempo, la princesa, perdida en su camino, vio la luz de la casa de Jack y la siguió. Cuando Jack estaba a punto de salir a buscar a su tío, la princesa llamó a su puerta. Él la invitó a pasar, y hablaron mientras el agua de lluvia inundaba el suelo, acercándose a las semillas mágicas. Jack e Isabel hablaron sobre libros y aventuras. Jack compartió cómo había peleado para proteger el honor de la princesa en el mercado, ambos fingiendo no reconocerse. Jack le preguntó de qué estaba huyendo, y ella respondió que simplemente estaba buscando aventuras. Jack se arrodilló, revelando que sabía quién era ella. Isabel le pidió a Jack que se levantara y le agradeció por proteger su honor. La semilla comenzó a brotar bajo la casa, pero ninguno de los dos lo notó aún. Jack le dio su libro favorito sobre gigantes, diciendo que esperaba que ella encontrara lo que estaba buscando. De repente, la casa comenzó a temblar, y un enorme tallo de frijol atravesó el suelo, disparándose hacia el cielo. Jack fue lanzado afuera, mientras que Isabel quedó atrapada dentro de la pequeña casa. La casa fue levantada por el tallo de frijol, y Jack saltó sobre él para rescatar a Isabel. La casa continuó elevándose cada vez más alto. Cuando Jack finalmente logró regresar a la casa e intentó entrar, Isabel abrió la puerta, casi provocando que él cayera. Jack logró agarrar su mano, pero aún así se cayó del tallo, llevándose el brazalete de la madre de Isabel con él. Afortunadamente, Jack aterrizó sano y salvo al pie del tallo de frijol, pero poco después se desmayó. A la mañana siguiente, el rey lo despertó y le preguntó por qué tenía el brazalete de su hija. Elmond reconoció a Jack del mercado y le permitió explicar lo que había sucedido. Tanto él como Roderick se unirían a los guardias para encontrar y rescatar a Isabel. El grupo comenzó a escalar el tallo de frijol, aunque estaba claro que Roderick tenía sus propios motivos. Jack le preguntó a Elmond qué creía que encontrarían allá arriba, pero el guardia no creía en gigantes. Le dijo a Jack que no debía hacer esto solo para impresionar a la princesa, ya que incluso si no se casaba con Roderick, nunca podría casarse con un plebeyo como Jack. Crow, otro guardia, ayudó a Jack a cruzar al otro lado del tallo, aunque tuvo un desafortunado resbalón. Lo salvaron y continuaron escalando el enorme tallo de frijol, perdiendo miembros del grupo en el camino debido a las órdenes de Roderick, sin que Elmond lo supiera. Al día siguiente, solo 6 de ellos permanecían cuando finalmente llegaron a la cima del tallo de frijol. Como la princesa no estaba en la casa de Jack, se adentraron en el mundo de los gigantes para encontrarla. Mientras los guardias comenzaban la búsqueda, Roderick detuvo a Jack y lo amenazó para que le entregara las demás semillas mágicas. Jack se las dio, pero se quedó con una y la colocó en su collar. Elmond y Crow encontraron un rastro dejado por Isabel para ayudarlos a regresar. Crow y los demás siguieron el rastro de Isabel, y de repente Jack encontró el libro que le había dado, informando a todos que ella podría haberse escondido allí. Vieron ramas rotas, y Jack supuso que algo grande la había sacado de su escondite y que estaba en peligro. Elmond ordenó dividirse en 2 grupos. Elmond, Crow y Jack encontraron algunas ovejas e intentaron atrapar una, pero accidentalmente activaron una trampa. Elmond comenzó a cortar la trampa para liberarlos, cuando notó que algo se acercaba. Mientras escapaban, rápidamente se escondieron. Un gigante apareció, se tragó una oveja entera y olió el aroma de Crow. Luego lo descubrió. Crow corrió, pero el gigante lo alcanzó en solo unos pasos. Cuando el gigante se preparaba para comerse a Crow, Elmond cargó contra él y lo apuñaló, pero fue noqueado. El gigante agarró a ambos y se los llevó cargando. Jack los persiguió. Mientras tanto, el resto del grupo llegó a una cascada, y un guardia le dijo a Roderick que descansara mientras buscaban otro camino.
Engañaron a Roderick y lo empujaron por el acantilado. De repente apareció otro gigante, agarró a Wick y se lo tragó. Otro gigante se acercó, pero Roderick logró tomar la corona y salvarse. Jack continuó siguiendo al gigante hasta su ciudad. Mientras tanto, Isabel estaba cautiva de un gigante, quien la interrogaba sobre cómo había llegado allí. Ella se negó a responder. Cuando le preguntó si alguien más venía a rescatarla, Isabel afirmó que estaba sola. Sin embargo, el general Fallon, el gigante de 2 cabezas, reconoció a Isabel como la descendiente del rey Eric. La llevó ante los otros gigantes, declarando que la humanidad había regresado. De repente, apareció otro gigante, trayendo a Craues y a Elmont consigo. El líder de los gigantes interrogó a Elmont y a Crow, y cuando Craues se atrevió a desafiarlo, lo devoró de inmediato. Jack observó todo desde la distancia en la ciudad de los gigantes, pero tuvo que esconderse de 2 gigantes antes de llegar al área. El general Fallon amenazó con comerse a Isabel si Elmont no respondía a sus preguntas y discutió con otro gigante sobre el derecho a comérsela. De repente, Roderick apareció con la corona en la cabeza, haciendo que todos los gigantes se arrodillaran ante él, incluido el general Fallon. Elmont se alegró al ver a Roderick, pero este simplemente tomó el trono, sorprendiendo tanto a Elmont como a Isabel. Roderick ordenó a los gigantes que lucharan por él como su rey y conquistaran la tierra con su ejército. Les dijo que se prepararan para la batalla al amanecer. Al general Fallon no le gustó esto, pero tuvo que obedecer. Mientras tanto, Jack encontró una habitación llena de trofeos robados por los gigantes. Miró alrededor de la ciudad y escuchó a Isabel suplicando por su vida mientras la llevaban. Isabel y Elmont estaban a punto de ser usados como comida para los gigantes. Jack llegó justo a tiempo para salvarlos, mientras el gigante cocinero buscaba ingredientes. Jack no pudo liberar a Isabel, así que le entregó un cuchillo a Elmont para que se liberara. El gigante regresó, casi matando a Elmont con un asador grande, y luego lo encerró en el horno. Jack trepó al horno para salvar a Elmont, mientras este se liberaba de la masa. De repente, el gigante sacó a Isabel de la jaula y se preparó para cortarla en pedazos. Con rapidez, Jack agarró un cuchillo de cocina y apuñaló al gigante. Elmont se liberó, e Isabel corrió mientras Jack seguía aferrado a la espalda del gigante. El gigante se golpeó contra la pared para intentar sacudir a Jack, pero terminó matándose a sí mismo. Elmont quedó impresionado de que Jack hubiera matado a un gigante. Jack dijo que conocía el camino para salir, y juntos comenzaron a escapar de la ciudad de los gigantes. Al pie del tallo de frijol, el rey preguntó a un general si debían cortarlo. El general dijo que el tallo era tanto una vía de subida como de bajada. Reflexionaron sobre lo que podría descender desde arriba. En Gantua, Roderick ordenó a un gigante que esperara a los demás. En el borde del acantilado, Jack curó la herida de Isabel, mientras Elmont lamentaba la muerte de su amigo. Isabel se sentía culpable por haber huido, pensando que eso había causado todo. Jack la tranquilizó, diciéndole que si no hubiera huido, Roderick habría tomado el reino por sorpresa. Le recordó que necesitaban llevarla de vuelta para que pudiera convertirse en reina y cambiar el mundo. La herida de Isabel dejó de sangrar, y Elmont preguntó hacia dónde debían ir. El grupo siguió el río hasta el borde, donde un gigante estaba durmiendo. Jack tuvo la idea de despertarlo usando un panal. Él y Elmont colocaron el panal en la máscara del gigante y luego se escondieron. El gigante se despertó, tropezó y cayó del acantilado. Isabel abrazó a Jack, pero a Elmont no le pareció bien. En el camino, Elmont declaró que se quedaría atrás para enfrentarse a Roderick. Encomendó a Jack la tarea de llevar a la princesa a salvo al reino y lo nombró oficialmente su guardián. Isabel se despidió de Elmont y continuó el viaje con Jack. Al pie del tallo, el gigante cayó, revelando el peligro al rey. Ordenó cortar el tallo para proteger el reino. A pesar de las dudas del general, ya que la princesa no había regresado, el rey tomó su espada y dio un paso adelante, buscando el perdón de su hija. Al ver la determinación del rey, el general finalmente ordenó a los hombres que cortaran el tallo. Mientras tanto, Jack e Isabel bajaban por el tallo y veían su ciudad desde arriba. Compartieron un beso, preguntándose qué estaría haciendo la gente abajo, mientras la operación para cortar el tallo continuaba con urgencia. En Gantua, Elmont esperaba a Roderick en el borde del acantilado. El sonido del ejército de gigantes lo despertó. Roderick apareció y se acercó al borde.
pero Elmont lo atacó de repente, haciendo que las semillas mágicas cayeran en la cueva. Durante la lucha, Roderick llamó a los gigantes para que lo ayudaran. El general Fallon ordenó que desenterraran las semillas. Roderick y Elmont pelearon ferozmente. Roderick llevaba la ventaja, pero Elmont logró tomar una espada y herirlo. Roderick empujó a Elmont, casi lanzándolo del acantilado. En un momento crítico, Elmont sacó un cuchillo y apuñaló a Roderick, terminando la pelea. Los gigantes cavaron entre las rocas, pero no pudieron salvar a Roderick antes de que muriera. Sin embargo, recuperaron la corona. El general Fallon la usó como un anillo, y se convirtió en el rey de los gigantes. Al pie del tallo de Freehold, los soldados casi habían terminado de cortarlo. El tallo comenzó a temblar y a resquebrajarse. Jack e Isabel podían sentirlo. Arriba, el gigantesco tallo comenzó a caer, y Jack le dijo a Isabel que se agarrara con fuerza. Elmont saltó al tallo antes de que se derrumbara por completo, mientras Fallon observaba. Jack e Isabel usaron el tallo como una cuerda para balancearse y alejarse. La parte del tallo en la que viajaba Elmont cayó cerca del palacio, destruyendo parte de este, pero logró saltar antes de que colapsara. El rey estaba devastado, creyendo que había perdido a su hija. De repente, su general trajo de vuelta a Isabel. Isabel relató la historia sobre Roderick y el rey se disculpó. Jack se fue en silencio, pero Isabel preguntó por él. El rey lo persiguió, le agradeció y recompensó, diciendo que, como padre, nunca podría agradecerle lo suficiente. Isabel apareció con una armadura, y al despedirse, Jack le dio un libro como recuerdo. Isabel cabalgó con su padre de regreso al palacio. Mientras tanto, el general Fallon encontró las semillas mágicas restantes y las arrojó al agua. Brotaron al instante. Fallon reunió al ejército de gigantes, preparándose para un ataque. Los tallos de frijol crecieron en el borde de su tierra, y los gigantes comenzaron a trepar, empujándolos hacia abajo antes de que crecieran por completo. Fallon también saltó. En tierra, Jack vio a los gigantes llegar y cabalgó para advertir al rey. Poco después, los gigantes irrumpieron. Jack dio la alarma y corrió a advertir al rey e Isabel. Mientras contaba lo que había sucedido, vieron a los gigantes acercándose por detrás. Todos corrieron de regreso a la ciudad, pero los gigantes los alcanzaron, matando a muchos soldados. Fallon lideró el ataque, persiguiendo al rey, pero el primer tallo de frijol lo ralentizó. En la ciudad, Elmont preparó al ejército, desde arqueros hasta aceite hirviendo. Los gigantes estaban justo detrás de Jack mientras él llegaba a la ciudad. El rey ordenó levantar el puente levadizo antes de que Jack pudiera cruzar. Jack saltó al puente, pero Fallon logró agarrarse también. Elmont empujó a Fallon del puente, haciéndolo caer en aceite hirviendo. Los gigantes restantes intentaron derribar las puertas, pero Fallon sobrevivió bajo el agua. Elmont se reunió con Jack e Isabel, informándoles que los gigantes habían tomado la corona. En ese momento, los gigantes lanzaron una enorme campana dentro de la ciudad. Los gigantes engancharon el puente levadizo, tirando con fuerza para bajarlo. El rey le dijo a Isabel que fuera a sus aposentos y encendiera la señal para advertir a otros reinos. Confió en Jack para protegerla. Elmont y los soldados lucharon para mantener el puente, mientras Isabel llevó a Jack por un atajo a través de las catacumbas reales, pasando por la tumba del rey Eric. Llegaron a la cámara real, pero escucharon ruidos debajo del suelo. El general Fallon rompió el suelo, obligándolos a huir. El ejército continuó luchando contra los gigantes, pero sus fuerzas estaban siendo diezmadas. Los gigantes lanzaron árboles en llamas contra la ciudad, mientras los humanos respondían con lanzas, reteniéndolos temporalmente. Sin embargo, los gigantes contraatacaron, destruyendo las armas humanas. Fallon rastreó a la princesa, mientras ella y Jack se escondían en el armario del rey. Los encontró y los persiguió, obligándolos a correr por una escalera estrecha. Fallon rompió una pared para alcanzarlos y capturó a Isabel. Cuando Jack intentó salvarla, también fue capturado. Fallon estaba a punto de tragarse a Jack entero, pero Jack logró lanzar la última semilla mágica en su boca. La semilla brotó dentro del estómago de Fallon, creciendo hacia afuera, matándolo y destruyendo el palacio. Mientras los pedazos de Fallon caían, su mano que sostenía la corona aterrizó junto a Jack. Mientras tanto, los gigantes bajaron el puente levadizo, pero los humanos lograron cerrar las puertas de la ciudad a tiempo. Los gigantes, al ver esto, dejaron caer sus armas y se arrodillaron ante el ejército humano. Jack apareció, llevando la corona,
Isabel tomó su mano. Años después, Jack contó esta historia a sus hijos. Relató cómo los gigantes fueron obligados a regresar a su tierra y cómo la princesa se casó con él, un granjero. Sus hijos preguntaron preocupados sobre la corona, temiendo que los gigantes pudieran regresar. Jack los tranquilizó diciendo que la corona estaba guardada de manera segura. Isabel se unió a ellos, y Jack continuó contando la historia de los gigantes. En la escena final, la corona había sido restaurada, convirtiéndose en la Imperial State Crown, como la conocemos hoy, exhibida en la Abadía de Westminster, Londres. Un guía la presentaba a un grupo de estudiantes. Gracias por ver, y no olviden suscribirse y activar las notificaciones para más videos interesantes.